Ricardo Rodríguez y Susana parecían un matrimonio perfecto, pero en realidad eso no era así. Ricardo nació el 4 de diciembre de 1966 en la ciudad de La Habana, Isla de Cuba. Ricardo fue criado por su madre y abuela, ya que su padre falleció en un accidente motociclista cuando él tan solo tenía un mes de nacido. Salió de Cuba con rumbo a España a los 5 años de edad, en donde vivió por 2 años con destino final a los Estados Unidos, viviendo 4 años en Los Ángeles, California. Desde su niñez fue dirigido en los caminos del Señor, decidiendo entregar su vida a los 10 años. A esta temprana edad mostró un interés por la música y empezó a tocar piano, primero aprendiendo a tocar por oído, después tomando clases privadas. En 1985, en un campamento de jóvenes, Ricardo sintió el llamado y propósito musical de Dios. Uniéndose con 4 amigos, formaron el grupo Nueva Vida, donde Ricardo fue la voz principal y tocaba el piano. En 1991, en la iglesia El Buen Samaritano, Ricardo conoce a su futura esposa Susana. En noviembre de 1992, contraen matrimonio. Susana nació en Colombia y creció en Miami. Ella nació y creció dentro de la iglesia cristiana. Ella comentó: aunque crecí dentro de la iglesia y se practicaba la oración y los principios bíblicos, había dentro de mí una baja autoestima. Cuando ambos se casaron, él tenía 24 años y Susi tenía 21. Los primeros años cuentan que fueron maravillosos, pero con el pasar del tiempo, Rodrigo se empezó a mantener muy ocupado dentro de la iglesia, a lo que lo tenía ocupado la mayor parte del tiempo, mientras que su esposa Susana se encargaba de una librería cristiana. Ambos tenían muy poco tiempo para verse o conversar, ya que se mantenían ocupados. Susana comentó: yo casi no veía a Ricardo la mayor parte del día, porque él se encontraba haciendo otras cosas dentro de la iglesia, y pues yo me mantenía trabajando, y la librería era como una consejería para otros. Venían hacia mí a pedir consejo, y eso realmente me estaba haciendo sentir muy cargada con los problemas de otros. Así que a los 4 años, su matrimonio comenzó a colapsarse, y eso empujaría a Susana a cometer adulterio. Ella comentó que un día le confesó su secreto a una persona de confianza, lo que esta persona fue y le contó a un líder, y ese líder fue hacia donde ella estaba en la librería y le dijo que tenía 2 opciones, pues ella le tenía que contar a Ricardo lo que estaba pasando o él lo haría. Así que ella tomó la decisión de contarle a su esposo. Así que al llegar su esposo, ella se arrodilló y le confesó llorando lo que había hecho. Pero Susana comentó: tenía un poco de esperanza de que Ricardo me podía perdonar, pero en realidad eso no fue así. Ricardo comentó en una entrevista: mi reacción fue muy ofensiva hacia ella, queriendo que ella sintiera lo que yo estaba sintiendo. La humillé, lo cual le pedí el divorcio. Y ese día que me confesó su infidelidad, le dije que cuando volviera no quería verla más y que recogiera sus pertenencias. En ese momento, Susana le habló a su madre y le dijo lo que había ocurrido. También ese día comentó: tomó un veneno para ratas, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados y por lo que había hecho. Y en ese momento su madre entró por la puerta y le rogó que no lo tomara, lo cual lo hizo dejarlo para no lastimar a su madre. Esa noche se fue a casa de sus padres, lo cual tenía mucho temor de confrontar a su padre, ya que él predicaba en ese momento y no sabía cuál sería su reacción al conocer su pecado. Su padre, al enterarse de la situación, no quería saber nada de ella, ya que se sentía con mucho dolor
por lo sucedido. Susana pasó días sin comer y sin querer hablar con nadie, encerrada en su habitación. De hecho, comentó que no dormía en su cama, usaba el piso para dormir, por la culpabilidad que sentía, sintiéndose inmerecedora y sucia por lo que había hecho. Hasta que un día su padre la vio salir del cuarto y le dijo que se sentara porque el Señor le había mostrado un versículo de la Biblia para ella, en Jeremías 15:19. Susana comentó: en ese momento entendí el amor de Dios y su perdón, y que si le daba la espalda al pecado, Dios me restauraría y me purificaría, aferrándome de ahí en adelante a la promesa de Dios, repitiendo ese versículo día y noche. Desde ese momento tuvo el apoyo de sus dos padres, ya que cuando había cometido su pecado, todas las personas que ella había tenido la habían dejado sola y solamente había tenido el apoyo de su madre. Desde ese momento juntos lucharon con ella en la oración para su sanación y restauración de su matrimonio, intercediendo día y noche para que Dios hiciera un milagro. Susana comentó que de noche y de día oraba con sus padres enfrente de la que era su casa, declarando restauración y pidiéndole a Dios que le regresara lo que el diablo le había quitado, activando su fe en ellos, teniendo la convicción de que Dios le devolvería todo y aún más de lo que había tenido. Ricardo comentó: hubo un momento en el que tuve que rendirme hacia la voluntad de Dios, que era el perdón. El enojo y la ira no la podía dejar, pero tampoco me dejaba vivir, pensando que al finalizar el divorcio mi vida continuaría en normalidad, pero en realidad eso fue lo contrario. Mi mundo empeoró, no dormía, no comía, me sentía inquieto, hasta que un día me confrontó el Espíritu Santo. Ricardo agregó: el rencor y la ira es como tomarte un veneno y esperar que la otra persona se muera. Eso es exactamente lo que yo estaba haciendo conmigo mismo. Me estaba autoenvenenando. Una noche, Dios lo confrontó de madrugada y le mostró la parábola del hijo pródigo. Y le mostró un padre perdonador, lo cual lo quebrantó y lo hizo reconocer que Dios era un Dios de lo imposible, rindiéndose esa noche y abrazando el perdón. Así que a los días siguientes le habló a su madre por teléfono para decirle que qué le parecía si invitaba a Susi a pasar las vacaciones con ellos, lo cual su madre contestó: estábamos orando para que Dios tocara tu corazón y todos estábamos esperando que todo esto se restaurara, por lo cual tuvo el apoyo de sus padres y de unos pocos cuantos. Durante ese proceso, Ricardo comentó que perdieron muchas cosas materiales y también amistades, pero ellos estaban contentos porque sabían que estaban bajo la voluntad de Dios, viviendo en obediencia, lo cual Dios comenzó de nuevo a bendecirlos poco a poco con el tiempo. La confianza y la sanación se fue cultivando poco a poco hasta sanar por completo su matrimonio, haciendo un matrimonio aún más fuerte. En una entrevista comentó que fueron invitados a predicar a una iglesia, pero el pastor le dijo que quería que Susana fuera la persona que fuera a dar la palabra en ese evento, lo cual ella le dijo que no, porque ella nunca había hablado en público, sintiéndose ser la persona inadecuada para hacerlo, ya que ella comentó que era difícil expresarse en español correctamente. Comentó que el pastor siguió llamando, insistiéndole que Dios lo había inquietado de que ella era la persona que tenía que predicar, lo cual su esposo la motivó a hacerlo, lo cual comentó que preparó algo, pero dentro de ella sentía temor de hacerlo. Dijo que el pastor le comentó que la iglesia estaba en construcción, así que
que tenían que hacerlo afuera. Ella comenzó a pensar en excusas para no hacerlo, hasta que llegó aquel día. Su esposo comenzó a cantar primero y le dijo que si ella sentía en su corazón hablar, le hiciera una señal. Pero ella seguía luchando dentro de ella que no quería hacerlo. Y cuando su esposo terminó de cantar, dijo que ella sintió una voz que le dijo: cuéntales lo que yo hice contigo. Sintiendo un empuje a hacerlo, dándole la señal a su esposo de sí. Ella comentó que cuando comenzó a hablar y a contar el adulterio que ella había cometido en el pasado, el pastor se quedó paralizado escuchando lo que ella estaba diciendo. Y al ver su reacción, pensó que había cometido un error al hablar de eso. También agregó: mientras yo estaba dando mi testimonio, los vientos arreciaron y yo tenía que hablar más fuerte. Cuando terminó de hablar, comentó: simplemente se sintió un silencio total. Ni siquiera nos saludaron al salir, sintiéndose mal y preguntándole a Dios por qué la llevó hasta ese lugar y pasar algo tan vergonzoso. Al llegar al hotel, ella comentó que comenzó a llorar y preguntarle a Dios por qué la había llevado hasta ese lugar. Al día siguiente, los llamó el pastor para invitarlos a cenar con su esposa, lo cual Susie se sentía incómoda por lo que había sucedido, y después de cenar en silencio, el pastor los invitó a tomar un café en una montaña. Ya en ese lugar, el pastor les dice: yo había estado orando más de un año que el Señor me mostrara a alguien que había atravesado por algo similar a lo que yo atravesé con mi esposa y que había sido restaurado, porque mi esposa me fue infiel, lo cual yo decidí perdonarla, pero la iglesia no, y me piden que me divorcie de ella, pero yo la amo. Y en ese momento su esposa comenzó a llorar, pasándole una nota a su esposo, lo cual él también comenzó a llorar, y la nota decía que hoy tomaba la decisión de suicidarse y pensaba en colgarse del árbol que estaba frente de la iglesia, porque ya no aguantaba más esa culpabilidad. Pero ella comentó que al oír a Susana y ver la valentía que tuvo ella al contar lo que Dios hizo en su vida y ver cómo Dios la transformó y la levantó, sintió que ella también podía luchar por su matrimonio y que ella no era nadie para quitarse la vida. Susana agregó: al oír estas palabras no podía creer lo que estaba escuchando. Corrí para salirme de ese lugar y tirarme de rodillas en la nieve para pedirle perdón a Dios por haberle cuestionado el propósito de haberme llevado hasta ese lugar. Y en esa noche entendí lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Que yo hablara y compartiera lo que Dios había hecho en nuestro matrimonio. Ellos fueron motivados para hacer un libro llamado "Y si comenzamos de nuevo", ayudando a miles de personas y parejas que han atravesado algo similar a lo que ellos vivieron. Ricardo agregó: si hay un arrepentimiento genuino y hay un perdón de verdad, Dios puede hacer cosas maravillosas en tu vida. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9.